Mis queridísimos chicos, bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el neuromarketing. Les voy a estar dejando tiempo como para que hagan algunos pequeñísimos ejercicios. Esta versión de neuromarketing es una versión un poquito larga de la clase de las pláticas comúnmente que damos de neuromarketing. Entonces vamos a empezar, espero que la disfruten mucho y cualquier duda nos vemos la siguiente clase para que la podamos resolver en persona. La primera pregunta sería, chicos, ¿de dónde nace el neuromarketing? ¿De dónde viene? Vamos a estudiar dos grandes ramas. La primera sería la neurociencia, que es el estudio desde la psicología de todo el sistema nervioso y cómo estudiaríamos el comportamiento del ser humano. Y por otra parte tenemos el Behavioral Economics. Ahorita voy a explicar cada una de ellas. La neurociencia, chicos, sería entonces el estudio de todo el sistema nervioso, o sea, del cerebro, la médula espinal y toda la red de células sensitivas o motoras llamadas neuronas. Aquí, chicos, el fin último de la psicología estudiando un poco más el cerebro, o bueno, de la biología estudiando un poco más el cerebro, sería conocer el comportamiento humano, cómo detectamos los estímulos, cómo se procesa la información, qué se libera y cómo sentimos las cosas, cómo las hacemos nuestras, cómo recordamos, cómo funciona la memoria. Todo eso lo estudia la neurociencia, que como pueden saber, pues es un tema muy interesante también para los mercadólogos porque es justo un estudio que nos ayuda mucho a saber cómo podemos dar mejor nuestras promociones, nuestra comunicación con el cliente para formar un vínculo muchísimo más fuerte. Por otra parte, chicos, también tenemos el Behavioral Economics. Esta rama de la economía también la van a encontrar que está ahorita súper en auge. De hecho, hay muchísimos lugares en empresas donde están creando nuevas áreas de Behavioral Economics que nos ayuda sobre todo a entender la economía desde el punto de vista de la psicología y tiene todo que ver con la neurociencia. Es un gran avance dentro del estudio de la conducta del consumidor, porque aquí también buscan entender cómo piensan, sienten y actúan las personas, dependiendo de, económicamente hablando, desde la psicología, desde su comportamiento. El fin último de esta área, en las empresas que ya se está imponiendo, sería encontrar drivers. Cada vez más compañías están empezando a usarla como área organizacional y se considera que es una tendencia irreversible. O sea, vamos para allá, vamos a estar formando cada vez más economistas que tienen que ver con la psicología, que van a estudiar el comportamiento del consumidor como algo demasiado vital para que una organización siga existiendo. Es la psicología y la economía, como les había comentado. Entonces, el Behavioral Economics nos va también a ayudar a entender y predecir las decisiones de compra en la vida real. Y como saben, esto suena muy tentador y muy bueno también para nosotros dentro del marketing. Entonces, ¿qué es y de dónde viene y cómo podemos estudiar la neurociencia dentro del marketing, el neuromarketing? Pues dentro de los métodos de investigación de mercados. Muchas veces cuando doy esta clase en taller, muchos se decepcionan y a lo mejor y no se esperan que el neuromarketing esté dentro de investigación de mercados. Pero sí, el neuromarketing se encuentra dentro ni siquiera de los métodos cualitativos, sino de los métodos cuantitativos. O sea, nos van a dar data súper dura, súper fuerte, medible, que podemos tomar para formar estadísticas, para formar datos cuantitativos como tal. Esto se encuentra dentro de, para pregunta de examen, chicos, de la investigación observacional. Ahorita va a quedar más claro por qué es observacional, pero como punto es cuando nosotros hacemos una investigación de neuromarketing, estamos observando, no estamos hablando ni haciéndole preguntas al cliente. El neuromarketing van a ser todas estas herramientas que tenemos sin hablar con el cliente.
una vez que hablemos con el cliente, se transforma en otro tipo de investigación de mercados, pero ya no sería neuromarketing. Entonces, empezamos con nuestro bonito System 1 y System 2 para entender el neuromarketing y de dónde viene. Les presento al sistema 1, chicos. El sistema 1 sería nuestro sistema límbico, que lo vimos la clase anterior. El sistema límbico es el sistema inconsciente, el cerebro emocional, ¿se acuerdan? Es muy rápido, involuntario, asociativo, toma como información que ya tenemos para darnos a whole picture de qué es lo que estamos diciendo, y es quien nos da las respuestas implícitas, es quien quiere dar la respuesta rápidamente. Por otra parte, tenemos al System 2, que sería nuestra corteza cerebral, el neocórtex, que sería el pensamiento consciente. Este es muchísimo más lento, es muy controlado, sigue las reglas y nos va a dar respuestas explícitas. Sería como más o menos el policía, chicos. O sea, acá tenemos al System 1, que es alguien veloz, astuto, rápido. El System 2 sería como el detective, alguien que sigue las reglas, muy controlado, va a tardarse mucho en dar las respuestas. Sin embargo, las respuestas casi siempre van a ser muy confiables. Si tenemos que confiar en alguien, va a ser en el System 2. Entonces, como bien lo decía Daniel Kahneman, que es quien escribe este libro de Thinking Fast and Slow. Él es el que nos propone que existen dos sistemas dentro de nuestro cerebro. El sistema 1 y el sistema 2. Él, me parece que en el libro sí lo mencionan como una tortuga. También me gusta mucho la metáfora de que es como un elefante, de que es lento, de que es medido, pero es muchísimo más confiable. Entonces podríamos decir que el System 1 es el intuitivo, el rápido, el que busca causas, una historia coherente es más que suficiente, sujeto a los sesgos cognitivos. De hecho, el sesgo cognitivo vive en el Sistema 1, mientras que el Sistema 2 sería el pensar lento, es flojo, le cuesta mucho trabajo entrar en acción, es consistente, requiere un esfuerzo, es secuencial. Más o menos la misma información que les di en la diapositiva anterior, pero sumándole algunas más. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro qué es el System 1 y el System 2. Chicos, si yo les pregunto ¿cuánto es 2 por 2? Ustedes me responderían. Este es el System 1. Si se fijan, fue una respuesta automática. Nuestro cerebro casi empujó a que nosotros dijéramos la respuesta porque ya la sabíamos. Es intuitivo, es rápido, es el sistema 1 entrando en acción. Sin embargo, si yo les pregunto 17 por 26, ustedes me responden. Si se fijan, hay incluso como una flojera mental de no voy a responder eso. Hay algunos que a lo mejor sí dijeron, a ver, si 17 por 2 es tanto, entonces más o menos puedo hacer la cifra. Hay algunas personas que sí lo tienen muy trabajado, pero bueno, este es el ejemplo, chicos, del System 2. Se esfuerza, es muy lento, le cuesta trabajo entrar. Esta forma en que nosotros resolveríamos esta ecuación sería un System 2, lógico, medido, lento, flojo. Entonces, la diferencia más grande entre el System 1 y el System 2 es que el Sistema 1 es rápido, automático, inmediato, mientras que el Sistema 2 es lento, nos exige muchísimo esfuerzo y nos da, chicos, para pregunta de examen, el poder del veto, el poder de decidir si quiero una cosa, no quiero una cosa, si entro o no entro. En el siguiente ejercicio, chicos, también quedaría muy claro cuál es el System 1 y el System 2. Si yo les pregunto, busca la Q en este ejercicio, pues rápidamente nuestro cerebro System 1 entra y dice, ahí está. Sin embargo, si les pido que busquen la F, vamos a tardar más tiempo, vamos a tomarnos nuestro tiempo para buscarlo, cuesta trabajo mental, nos cuesta un esfuerzo. Para la mayoría de las personas es muy fácil ver la Q porque es el Sistema 1, la F es muchísimo más difícil porque tenemos que accionar, tenemos que activar el System 2. Aquí juega también un papel muy importante la atención,
también se ve impulsada por el contraste. Aquí también voy a estarles dando como dentro de toda esta presentación algunos conceptos que ya vimos en clase. La atención, chicos, es súper importante para poder impulsar el System 2. O sea, nosotros cuando llamamos la atención presente es cuando está funcionando el sistema consciente, el sistema 2. Entonces, la atención, cuando nosotros enfoquemos la atención, es un buen síntoma de que estamos usando el sistema 2. También es un buen síntoma de que se nos están guardando o estamos memorizando más la información. Es por eso, chicos, que aquí juega un papel importante cuando nosotros escribimos con mayúsculas o minúsculas. Las letras mayúsculas son más difíciles de leer, activan nuestro sistema 2 y también hace que pongamos más atención. Esto como un neurotip, chicos, y que yo lo utilizo muchísimo en la clase. Hay veces que les pongo tipografía que son bastante difíciles de leer. Esto también hace que pongamos más atención, que entre el System 2 y que lo que estamos leyendo también se quede grabado más tiempo en nuestro cerebro. Sí, aquí vemos a esta chica, chicos, entrar en nuestra casa. ¿Qué creen que podría pasar? ¿Cómo creen que nos va a hablar? ¿Creen que nos va a saludar amablemente? ¿Creen que nos va a golpear? Esto, chicos, de las primeras impresiones de cómo podemos predecir algún comportamiento de las personas, tiene mucho que ver con las neuronas espejo, pero también con el sistema 1. Estamos ya muy condicionados a ver ese tipo de estímulos y rápidamente analizarlos y rápidamente saber qué es lo que va a suceder. De hecho, el sistema 1 está muy configurado para nuestra supervivencia, para que nosotros actuemos rápido. Esto nos ayuda muchísimo a saber que esta persona hay que tenerle cuidado. ¿No? Es posible que venga con una actitud muy agresiva. Quiero, por favor, que vean con mucho detenimiento este GIF que les estoy presentando, porque realmente te pone tenso. Es una persona que está logrando muy bien sacar el coche de ese lugar tan reducido. Seguramente cuando la persona salió de ahí, requirió toda su atención, toda su energía, todo su esfuerzo, salió incluso sudada, con dolor de cabeza, cansadísimo, porque hacer este tipo de maniobras, de movimientos, chicos, nos requiere mucha energía. Es el System 2 trabajando a todo lo que da. Si quieren otro ejemplo que lo viven más de cerca del System 2, cuando nosotros estudiamos o estamos aplicando un examen, nosotros utilizamos el sistema 2. Es por eso que después del examen salimos exhaustos o después de estudiar tanto terminamos tan cansados, estamos con nuestra atención, con nuestro consciente a todo lo que da durante mucho tiempo. No crean que porque el System 1 es muy rápido y el System 2 es muy lento y es tan difícil de llamar, quiere decir que no deben de trabajar juntos o que es mejor que el otro. Los dos sistemas trabajan juntos y de hecho en el cerebro han evolucionado de la misma forma y los necesitamos a los dos. No podríamos sobrevivir, no podríamos ser una persona consciente si no tenemos al System 2 y la supervivencia se garantiza por el System 1. Entonces, tanto necesitamos pensar rápido como también ser conscientes y llevar esa información a un proceso mental más largo para que podamos tomar las mejores decisiones. Estos dos sistemas, chicos, también entran en conflictos. Si yo les digo de estas dos cuál es la más larga, casi el System 1 nos está gritando, la de arriba es más larga. Si se fijan, el sistema 1 siempre se va a disparar antes, va a ser como el que nos grita en nuestro cerebro, va a ser como el líder del cerebro, siempre va a ganar a pesar de que no lo dejemos o que no queramos que intervenga, siempre va a ganar. Y por lo general, chicos, también el System 1 para pregunta de examen suele equivocarse bastante seguido. Suele tomar atajos mentales que no son la mejor opción. Si aquí pudiéramos unir con nuestros deditos los puntos, van a ver que son exactamente del mismo tamaño, pero el sistema 1 nos está engañando de que funciona, de que la primera línea es más corta que la segunda.
Otro ejercicio de conflicto de sistemas, posiblemente ya lo habrán visto en alguna red social. Si nosotros miramos este gráfico, chicos, los invito a que le pongan pausa tantito y que digan el color, no la palabra. Vayan diciendo el color de lo que van viendo. Si se fijan, nuestro cerebro también entró como que en conflicto porque System 1 quería decir una cosa, pero el System 2 quiere decir otra cosa. Chicos, esto es cuando entran en conflicto. System 2 quiere hacerlo más consciente, está poniendo más atención y el System 1 está gritando a todo lo que da la respuesta. Esto es el conflicto que nos causa usar los dos. Dicho por el mismo Daniel Kahneman, que escribe este libro de Thinking Fast and Slow, y que nos está dando toda esta explicación. El sistema 1, runs the show, es el que le tenemos que hablar. That's the one you want to move. Es realmente el responsable de la toma de decisiones. Por eso les explicaba en otros momentos en clase que la mente inconsciente es la que toma las riendas de la toma de decisiones. Casi siempre vamos en piloto automático porque casi siempre vamos con el System 1 a todo lo que da. Entonces, Kahneman lo que dice en su libro, de Thinking Fast and Slow, es que el origen de cada impulso de actuar o de comprar o del comportamiento de compra es fundamentalmente inconsciente y se origina más allá de la mente consciente. Es al que los mercadólogos deberíamos estarle hablando. Entonces, chicos, ¿quién se va de compras? El sistema 1. El sistema 1 es quien se va de compras. Aquí para pregunta de examen, chicos, porque sí es muy importante recalcar, nosotros siempre que nos dejamos llevar por nuestra intuición, emociones, psicología del color, sí, estamos yéndonos por todo lo que tiene que ver con el sistema 1. Pero si nosotros ya queremos analizar una marca, sus ingredientes, verlo a más profundidad de manera más consciente, ya estaríamos entrando al System 2. Por eso en una diapositiva les ponía que tiene el poder del veto. Si yo decido no comprar un producto, también tiene que ver con que ya utilicé el System 2. Ya lo sometí a un proceso muchísimo más consciente, ¿ok? System 1 es de forma inconsciente, el 87% de las veces compramos de forma inconsciente, pero si ya lo analizamos a más profundidad, sí estaría entrando el System 2. Entonces, sí, este sistema 1, chicos, va a ser la mente inconsciente. La vamos a conocer también como la mente inconsciente. Para que quede más claro, es muy rápido, actúa totalmente automático y para pregunta de examen y para pregunta de vida, porque esto lo van a seguir viendo en otras materias, es muy propensa a errores. Se puede equivocar porque quiere tomar la decisión muy rápido sin someterla a un juicio. Entonces, el sistema 1 se podría considerar también una gigantesca red de ideas, recuerdos, emociones asociadas entre sí. Aquí es cómo dependemos tanto de la memoria, de todo lo que ya hemos visto, de toda la información que ya tenemos guardada para ir trayendo diferentes conceptos y poder hacer estos shortcuts mentales. O sea, si nosotros vemos un color rojo, nosotros ya podríamos traer varias asociaciones que nos harían tomar una decisión de una manera muchísimo más acertada. El cerebro funciona entonces, y sobre todo el System 1 por asociaciones. Es lo que en otras clases lo comentábamos, chicos, con el caso de Tropicana, que era tan difícil de identificar este nuevo reposicionamiento que hicieron, este cambio de imagen que hicieron, porque ya no había esas asociaciones que el cerebro estaba haciendo. En el caso de Tropicana, no estaba la naranjita, no estaba el popote de colores, no teníamos toda la información, toda la tipografía, toda la imagen visual que estábamos buscando, y esto convertía en imposible de ver al cliente. O sea, el cliente no podía distinguir esto, no lo asociaba con nada y pasaba totalmente desapercibido. Si cerramos los ojos en este momento, chicos, y les pido, bueno, va a pausarse el video, les pido que se imaginen a un delfín sosteniendo con su nariz una piña. Muy bien, ahora imagínense a un ganso dando clases de francés.
¿Me pueden decir por qué lo pudimos imaginar tan bien? Pudimos imaginar perfectamente en nuestro cerebro al delfín sosteniendo la piña o al ganso dando clases de francés. Esto es debido a que así funciona nuestra memoria, funciona nuestro cerebro por medio de asociaciones. Sabemos cómo se ve un delfín, sabemos cómo se ve una piña, juntamos esas dos imágenes en nuestro cerebro, sabemos cómo se ve un ganso, sabemos cómo se vería un salón, sabemos cómo se vería dando clases de francés. Entonces podemos imaginarlo. Así es como funciona el System One, por medio de asociaciones que ya tiene guardadas, ya tiene precargadas. E incluso, chicos, lo veíamos en otra clase, el System One se va a activar con cualquier cosa relacionada a un concepto como efecto dominó. Lo que les preguntaba en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Si yo les digo Coca-Cola, posiblemente alguien me va a decir, ah, sí, Santa Claus, ah, sí, mi familia, ah, el Pantone, ah, McDonald's. Así vamos a ir trayendo como una asociación de cosas de nuestra memoria, de nuestra percepción, que entonces va formando una imagen más clara de lo que queremos decir para comprender esa información. Así funciona el System One, por medio de asociaciones y de traer conceptos a nuestra memoria como un efecto dominó. Es posible que incluso, como les comentaba en clase, después de que yo siga hablando, ustedes todavía sigan pensando en conceptos que siguen viniendo a su mente con respecto a Coca-Cola. Esto es el System One trayendo más y más información a nosotros. Es aquí, chicos, donde la percepción juega el papel también muy importante. Vamos a estar trayendo como estos conceptos. La percepción, chicos, forma un papel importantísimo en cómo percibimos nuestro entorno. Influyen mutuamente cómo nos comportamos con cómo lo percibimos de una forma bidireccional. La forma en que vemos el mundo influye también en cómo actuamos y cómo actuamos es cómo percibimos el mundo, básicamente. También, esto lo habíamos visto en alguna clase anterior, chicos, el contexto, dependiendo del contexto, es también cómo nosotros vamos a estar interpretando más rápido la información, qué memorias y cómo percibimos esta información dentro del System One también. Entonces, dependiendo del contexto, vamos a poder percibir las cosas de diferente color, tamaño, nivel. Por eso les comentaba en muchas clases que nadie percibe a las cosas como nosotros. Cada quien tiene una percepción especial de las cosas porque cada uno de nosotros estamos percibiendo de una diferente forma. En este reto de Wall-E, chicos, les pido por favor que busquen a Wall-E rapidísimamente. ¿Pueden ver el mar, por ejemplo? ¿Pueden ver el bote? Estos son los estímulos, chicos, que tienen mucho que ver con el contexto. Como les estoy mostrando una playa, rápidamente sabemos hacia dónde dirigirnos para buscar un bote, para buscar un mar, que están juntos. Encontrar a Wall-E sería mucho más complicado. Encontrar el mar y el bote sería el System One, mientras que encontrar a Wall-E, que está ahí por la toalla verde, sería el System 2. La percepción, la atención ya enfocada en un punto desde un nivel consciente. Otro ejemplo, chicos, de cómo funcionan estos shortcuts o atajos mentales es que este comercial puede definitivamente saber en qué orden lo vamos a ir leyendo. Otro ejercicio, chicos, sería que dibujaran una bicicleta. Voy a ponerle una pausita aquí. Vayan por un papel, por un lápiz y dibujen una bicicleta. No hagan trampa de buscar una bicicleta antes, ahorita, con lo que tenemos. Justo, chicos, la memoria siempre nos va a traer los conceptos o los estímulos más básicos. También es por eso que el System One a veces se equivoca tanto, porque no solemos retener tantísima información. Lo más seguro es que nuestra bicicleta no se ve así. A algunos se nos olvidará ponerle el asiento, a otros la cadena, a otros los pedales, a otros el manubrio. La memoria siempre va a recordar lo más básico de una información que se nos obtenga. Es por eso que el System One se equivoca tanto.
La mente intuitiva, chicos, sería entonces el System 1. Es este pensamiento rápido, automático, que requiere poco o ningún esfuerzo sin sensación de control voluntario. Lo sentimos de una forma muy involuntaria. Kahneman también dice que esta mente es la que suele resolver y tomar decisiones por medio de atajos mentales, usando las asociaciones, la memoria, lo aprendido que ya tenemos precargado en nuestro cerebro. Lo que lleva a estos sesgos cognitivos, nos lleva a tener ciertos sesgos cognitivos que en muchas ocasiones van a ocasionar juicios inexactos, errores de conclusión o interpretaciones a lo mejor ilógicas. No seguimos la lógica cuando usamos el System 1 o la mente intuitiva. Sin embargo, el System 2, ¿cómo accedemos a él? Pues sería cuando usamos nuestra mente consciente. Es mucho más lento, requiere mucho más esfuerzo y generalmente, chicos, si no es que la mayoría de las veces, va a ser muchísimo más confiable que el System 1. Las tareas, cuando nosotros las perfeccionamos, por ejemplo, imaginemos cuando aprendemos a andar en bici o aprendemos a andar en coche. Saber la información nos cuesta mucho trabajo. A lo mejor llegábamos muy estresados a la escuela o a el destino final cuando íbamos aprendiendo a manejar, porque realmente ocupábamos todos nuestros sentidos, estábamos en un nivel muy consciente y requería mucha energía. Pero una vez que esta tarea se vuelve automática, con la práctica o de tanto hacerlo, pasa a ser asumida por el System 1. Es por eso que muchas veces llegamos al UP en bicicleta o en coche o hacemos algo que tenemos muy automatizado y ni siquiera recordamos cómo lo hicimos, ni siquiera nos acordamos de si hubo una vuelta, si nos tocó cierto semáforo, porque veníamos en piloto automático. Lo hacemos de forma automática, pasamos esa tarea que en un momento nos costó mucho trabajo al System 1 y se vuelve automático. Esto ya lo habíamos visto, chicos. Pensar es para los humanos como nadar es para los gatos, lo dice Kahneman en este libro. Y nosotros, si podemos evitarlo, no lo vamos a hacer. No vamos a usar el System 2. Solo vamos a usar el System 2 cuando de verdad, nuestro cerebro piense que lo requiera muchísimo. Aquí, chicos, es donde surge surge el concepto del atajo mental. El atajo mental es totalmente propio del System 1. Y es cuando nuestro cerebro, usando la información que tiene disponible, toma una decisión rápidamente con esa información que ya tiene. A estos atajos mentales para efectos de examen los vamos a llamar heurísticas racionales. El nombre científico como tal se le conoce como heurísticas ecológicamente racionales. Hay más de 200, chicos, estudiadas. Aquí podemos tomar muy buenos cursos, leer muy buenos libros de estos 200 sesgos cognitivos que los hemos visto a través de la historia de nuestra carrera. En mi clase muchas veces les hago mucho hincapié en este tipo de sesgos. Conocemos el del anclaje, de la primera información que recibo es la que va a ser la verdadera para mí. Conocemos el de framing, el de la falacia del costo hundido, lo que les comentaba de cuando ya pagué, por ejemplo, un boleto de cine y la película está siendo muy mala, pero ya pagué el cine, entonces me queda aunque no esté disfrutando la película. Falacia del costo hundido. Hemos visto muchos a través de nuestras clases, chicos. Ahorita no tenemos tanto tiempo como para volver a ver tantas, pero les voy a dar algunas nuevas que posiblemente les va a sorprender y yo creo que les voy a dejar por ahí una tarea para que conozcan un poquito más. Pero esto, como mercadólogos, tiene que ser un tema que le prestemos muchísima atención y que seamos expertos en sesgos cognitivos y heurísticos. El creador, chicos, el principal investigador de estos sesgos cognitivos para pregunta de examen es Buster Benson. Obtuvo una lista de 180 tendencias estratégicas exclusivas que usamos por razones muy específicas, o sea, estos atajos mentales, y hace una agrupación adicional en la que analiza los sesgos por los problemas que están tratando de resolver. Busquen libros con respecto a Buster Benson, con sus
sesgos cognitivos, aunque también les recomiendo mucho, chicos, que tomen cursos ya más especializados de marketing, porque ahí es donde aterrizan los sesgos a los problemas de marketing o lo que queremos hacer en cuanto a alguna aplicación de marketing. Chicos, vamos a ver 3 ejemplos de 3 sesgos más. Ya hemos visto muchos a lo largo de nuestra carrera, pero aquí van 3 como para especificar y que este video no quede tan largo. Uno sería las barreras de articulación, que serían no tener las palabras para detallar la razón por la cual estoy tomando una elección. Entonces, recuerden que cuando vamos a la memoria de largo plazo, sí sería cuando nosotros estamos llevando esta información de forma consciente y la grabamos de forma consciente en nuestro largo plazo. Una barrera de articulación sería justo que estoy como asociando las cosas, pero no lo puedo explicar, ¿ok? El segundo, chicos, sería entonces el sesgo de deseabilidad social. Voy a tomar ciertos comportamientos o ciertas decisiones con respecto a lo que esté socialmente aceptado. Y si alguien quiere algo, posiblemente yo diría que chafa, como traer un termo de acero inoxidable, pero como todo el mundo lo está haciendo y es deseable para la sociedad, entonces como que avala más mi respuesta y yo también lo voy a querer. Es un atajo mental para permanecer en el grupo, garantizar mi supervivencia. También, chicos, otro ejemplo sería el sesgo de la aquiescencia, que sería la tendencia general de los consumidores a estar de acuerdo con el moderador o indicar una tendencia positiva. Nosotros tendemos a siempre estar de acuerdo con el que nos está diciendo las cosas y hasta cierto punto también para garantizar nuestra supervivencia nos da miedo llevarle la contraria. Por lo general, aunque no estemos de acuerdo, le decimos que sí. Es por eso que también el hacer estudios de neuromarketing luego nos resulta que esto es un sesgo, que nos están diciendo que sí cuando realmente no le está gustando el producto o no le está pareciendo la información que le estamos dando. Aquí, chicos, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Le voy a poner pausa aquí y les voy a pedir que antes de que avancen me digan la respuesta. A esto se le conoce como efecto priming. ¿Me pueden decir por qué todos llegamos a la conclusión de Dinamarca o elefante? Esto nos da un ejemplo, chicos, de que estamos muy bien condicionados porque todos tuvimos la misma respuesta. Es difícil que alguien tenga una respuesta diferente. Entonces, solo para que vean el poder que tiene el priming, el ya estar condicionados a ciertas cosas y que nuestro cerebro tomó muchos atajos mentales. Esto se ve también en la película de Focus. Todo el tiempo usan el efecto priming, les está enseñando ciertos colores, ciertos números y es por eso que ellos pueden al final hacer toda esta estrategia que quieren porque realmente todo el tiempo hubo unas señales que fueron condicionando a las personas. Chicos, y así como existen estos sesgos, hemos visto muchos a lo largo de la clase, les pido por favor que van a encontrar dentro de nuestra plataforma necesito que lean el texto que les voy a subir acerca de los sesgos cognitivos donde vienen muchos ejemplos y por favor suban un buen ejemplo del sesgo cognitivo que más les haya llamado la atención. Recordemos que esto cuenta para décimas en nuestro examen. Ahora sí, viene lo bueno, chicos, y voy a irme lo más rápido que se pueda. ¿Qué mide el neuromarketing? Vamos a medir 3 cosas para pregunta de examen. Vamos a medir las ondas cerebrales, todo lo que está funcionando a nivel cerebral, que tienen que ver con atención, memoria y emoción. Esas son nuestras 3 principales cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, entonces dijimos que las claves dentro de nuestra cognición, la mayor parte de nuestra cognición no es consciente. La mayor parte, entonces, es inconsciente, tomando en cuenta todos los estudios de Kahneman y todo lo que hemos visto de los sistemas y de lo que hemos estudiado del cerebro límbico, del neocórtex. Entonces,
Chicos, ¿qué es lo que estudiaría los métodos de la neurociencia? Vamos a estudiar al no consciente, al System 1. O sea, todo lo que nosotros vamos a medir desde el neuromarketing va a ser lo que podamos observar y ver que esto, más que nada, chicos, toma parte o forma parte de la reacción que tenemos de lo 0 al medio segundo. O sea, lo instantáneo, la primera cara, el primer gesto, lo que sucedió en nuestro cerebro, todo lo que se prendió en nuestro cerebro al momento de estar en contacto con un estímulo. Ya a partir de que lo hacemos consciente, ya sería un método de investigación tradicional. Entonces, en el consciente, chicos, ya es cuando nosotros verbalizamos y es por eso que a lo mejor a nivel consciente, yo te digo, ¿te gusta mi termo? Tú me puedes decir qué horrible, a quién le gusta Epcot, pero quizás por sesgos cognitivos, por quedar bien conmigo, me dirías que sí. Pero yo si te pusiera en un método de neuromarketing, podría darme cuenta por lo que observo, por lo que reaccionas, por cómo se prendió tu cerebro, que a lo mejor no es cierto lo que me estás diciendo. Entonces, métodos de investigación de mercado tradicional ya sería verbalizar con la persona, mientras que el no consciente, los métodos de neuromarketing van a ser con lo que puedo observar y cómo reacciona la persona. ¿Cuáles son estas herramientas de la neurociencia que usamos para el neuromarketing, chicos? Sería el electroencefalograma, el eye tracking, la codificación facial y también el fMRI, el Functional Magnetic Resonance Imaging. Chicos, esta última ya no la usamos porque realmente hemos visto, fueron los pininos del neuromarketing, pero realmente nos dimos cuenta que si le hacíamos todo este estudio, pues no podíamos estar tomando tantas fotos. Esto evolucionó al electroencefalograma, que realmente es el que nos ayuda a medir en tiempo real todas las reacciones que están sucediendo en el cerebro del consumidor. Vamos a empezar rapidísimamente viendo cómo funciona el eye tracking. El eye tracking, chicos, funciona el eye tracking, chicos. Los movimientos oculares son los más frecuentes del ser humano. Es por eso que todo el tiempo podemos obtener información de aquí. El proceso de usar los sensores para localizar estas reacciones de que estamos viendo y de que se está estimulando al momento de estar teniendo ciertos estímulos, lo vamos a conocer como eye tracking. Datos curiosos, chicos, y para pregunta de examen, nuestras pupilas están en constante movimiento. Esto se le conoce como movimiento sacádico. No hay percepción. Pero cuando nosotros nos fijamos, cuando la pupila se fija, es cuando nosotros estamos interpretando información y comúnmente es cuando nosotros estamos reteniendo esa información de manera consciente. Eso es lo que queremos medir en el eye tracking. ¿Cómo se hace, chicos? Pues básicamente, digo, este dibujo no tiene tan buena calidad, pero nosotros disparamos una luz infrarroja y podemos ir leyendo hacia dónde se va moviendo el ojo. De hecho, chicos, esto lo vamos a conocer como el efecto rojo del ojo, Red Eye Effect, porque dentro de nuestra capa hay una capa del ojo que refleja la luz infrarroja y esto va a hacer posible que nosotros vayamos midiendo cómo se va moviendo el ojo. Si nosotros vemos esta imagen, chicos, dentro de la neurociencia, ahora sabemos que cuando nosotros vemos una imagen de una persona viéndonos directamente, esto va a ser muy atractivo, va a llamar mucho la atención del cliente, del consumidor. Si se fijan, aquí tenemos donde se retuvo más la información, donde hubo fijación, donde se retuvo la pupila, y vemos que en ningún momento, chicos, el cliente voltea a ver al champú. No lo voltea a ver, solo ve a la chica, ve a la guapa nena y lee lo que dice, pero no vemos cuál es la marca, cómo se ve el champú. Gracias a la neurociencia hicimos algunos cambios en este tipo de promociones y la pusimos volteando a ver la botella. ¿Cuál fue el cambio, chicos? El ser humano también está condicionado por el sistema 1, por cómo funciona nuestra intuición, a copiar a los demás, entonces volteamos a ver qué es lo que la chica estaba viendo. Si se fijan, casi toda la atención está en el copy del anuncio y en la botella y en la marca, porque ella es lo que está viendo.
Aquí tenemos también, chicos, otro tipo de casos en donde se detalla lo mismo. Los bebés también son muy llamativos para el cerebro. Siempre volteamos a ver al bebé, la carita del bebé. Aquí podemos ver que la atención se enfoca más en lo que se está vendiendo, en lo que se está diciendo, cuando el bebé está viendo el copy del anuncio. Después, chicos, tenemos la codificación facial, que esto sería utilizando máquinas, utilizando una cámara de muy altísima resolución para poder ver estas microexpresiones que pasan en menos de medio segundo. La codificación facial es la técnica que analiza las microexpresiones para detectar ciertas emociones. Aquí, chicos, hay una serie muy buena que se llama Lie to Me, que justamente habla de cómo decodifican de forma, de esta forma el rostro y pueden saber la verdad de lo que se les está diciendo. Las emociones sí se pueden fingir, chicos, pero depende mucho de la reacción. Existen las microexpresiones que son en menos de medio segundo, que son fugaces movimientos faciales que, según Ekman, reflejan una emoción original. Es lo que les decía, un amigo tiene una empresa de investigación de mercados, él se enfocó mucho en la codificación facial, graba las reacciones de sus clientes, él puede estar diciendo qué bonito está este producto que me estás mostrando y por las cámaras se puede regresar a ver estas microexpresiones y resulta ser que la persona realmente le desagradó, le dio asco, no le gustó, la hizo enojar por las microexpresiones, pequeñísimas microexpresiones que tuvo al momento de estar en contacto con el estímulo. Los movimientos duran muy poco, una fracción de segundos, y se producen más cuando una persona oculta una emoción. Entonces, chicos, son expresiones muy pequeñas. No las vamos a ver a simple vista, como que se alzara tantito la nariz, como que fruncimos tantito el ceño, pero algo que no sea detectado por el cerebro humano, por la vista. Entonces, para pregunta de examen, no son estas facciones tan marcadas, sino es lo que reflejamos en medio segundo y que es muy sutil. Les dejo el link de un video, chicos, que es bastante bueno, que me recomendó mi amigo que hace justamente estas investigaciones, para que vean cómo realmente sucede esto. Pasamos al electroencefalograma. Hoy en día tenemos algunas diademas que son muchísimo más amigables, pero consta, chicos, de ponernos una diadema, una red que pueda percibir dónde van pasando los estímulos eléctricos en nuestro cerebro y esto nos ayuda a estar detectando emociones y cómo está realmente reaccionando la persona ante los estímulos. Esta diademita, chicos, este eje es capaz de recoger la interacción de una persona con su entorno gracias a un software que va viendo dónde se van pulsando estos impulsos eléctricos y así poder medir cómo son sus emociones, qué es lo que está sintiendo al momento de estar en contacto con un estímulo. Estas gorritas, chicos, permiten el registro y la evaluación de las potenciales eléctricos generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la superficie del cuero cabelludo. Esto incluso, chicos, hubo un experimento que hicieron algunos exalumnitos en la que ponían popotes y podían rastrear estos impulsos eléctricos. Realmente no requiere muchísima tecnología, es fácil de medir y nos sirve muchísimo para saber cómo realmente está sintiendo esta persona. Les voy a dejar otro link, chicos, para otro video en donde van a ver que van a estar utilizando el eye tracking y el encefalograma y justo se va viendo cómo se mide cada una de las cosas. El anuncio lo explica a gran profundidad, pero les recomiendo, chicos, para que
nada más vean lo que les quería enseñar para efectos de clase, que lo veamos a partir de donde empieza el anuncio. Busquen más o menos al inicio cuando empieza el anuncio. Me interesa que vean el comercial de Walmart y lo platicamos la siguiente clase para que vean dónde se utilizaron cada uno de los diferentes tipos de análisis de neuromarketing que vimos en las diapositivas anteriores. Y con esto, chicos, después de haber tratado de resumir el tema lo más que se pudo, llegamos al final de esta clase de neuromarketing, que es la clase más completa y a la vez más resumida que he intentado dar. Espero que haya quedado súper claro, que no haya dudas. De todas formas, nos vemos la siguiente clase. Gracias por su tiempo, chicos. Gracias por su participación y por todo su apoyo siempre. Nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias.